Hola, soy Justin Peralta y en esta ocasión vamos a analizar ese circuito de un voltaje variable en el tiempo. En este caso vamos a hacer un análisis sinusoidal estable para este circuito que cuenta con diferentes elementos como fuentes de tensión, una como digo independiente, pero pues depende del tiempo, esta dependiente de esta corriente I, que es la que circula por esta resistencia, a su vez la misma resistencia de 3 ohms. Tenemos este inductor de 30 milihenrios y este capacitor de una capacitancia de 5 milifaradios, y bueno, el inductor de una inductancia de 30 milihenrios. Bien, entonces para analizar este circuito, pues lo que vamos a hacer es vamos a encontrar cuáles van a ser los voltajes de cada uno de los elementos, el voltaje entre estos dos nodos, entre estos dos, entre estos dos y entre esos dos nodos. Pues vaya el voltaje de cada elemento, ¿no? Y pues al final vamos a comprobar dichos voltajes, también las corrientes que vamos a obtener que van pues por aquí en el circuito. Vamos a comprobarlos mediante las leyes de Kirchhoff, de tanto de corriente como de voltaje. Entonces, para ello vamos a reescribir este circuito en términos de las impedancias de cada uno de los elementos, ¿no? Es decir, pues esta resistencia tiene una impedancia, pues recordemos que la impedancia es un número complejo, entonces esa impedancia va a ser igual pues simplemente la resistencia. Pero en el caso del inductor y el capacitor, pues la impedancia va a depender de algunos factores, de algunos parámetros, pues datos que ya conocemos aquí, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de la inductancia, en el caso del inductor, su impedancia pues es proporcional a la frecuencia angular de este voltaje dependiente del tiempo. Pues su frecuencia angular son 100 segundos a la menos 1, que pues ya como es casi costumbre, ¿no? Estamos obviando las unidades de, pues en este caso, esta expresión, porque pues si incluyésemos las unidades, pues sería pues más laborioso, por así decirlo, pues sería más ocupa más espacio, es más trabajo. Entonces, pues si acaso podríamos expresar esto como una amplitud A por el coseno de omega t más un desfase epsilon. En este caso tenemos un desfase de pi cuartos, detalle del cual pues nos vamos a ocupar después. Eso tiene una implicación al momento de expresar este voltaje como un fasor, ¿no? Pues es sinusoidal. Entonces, bien, pues ello, ¿no? Vamos a representar este circuito como impedancias, y pues vamos a continuación a calcular los valores de las impedancias de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, bien, acá tenemos la fuente de tensión dependiente del tiempo. Acá tenemos la primera impedancia correspondiente a esta resistencia. Por aquí tenemos esta impedancia por parte del inductor. Voy a borrar tantito aquí arriba y voy a reescribir esta expresión en un momento. Entonces acá tenemos la fuente dependiente de voltaje. Y así tenemos el circuito. Entonces aquí tenemos la impedancia de la resistencia, Z sub R, vamos a llamar. Aquí tenemos la impedancia del inductor, Z sub L, y acá la impedancia del capacitor, Z sub C. Aquí pues igualmente aquí fluye una corriente I, pues que ahora, como esas impedancias van a ser números complejos, pues prácticamente todos los elementos acá van a ser ahora números complejos. Entonces aquí tenemos este voltaje, el cual pues vamos a expresarlo en términos de fasor. En este caso pues tenemos esta amplitud pues de voltaje, ¿no? Pues 10 raíz de 2 con un desfase de pi cuartos radianes, ¿no? Por supuesto, que corresponde en grados, corresponderían a 45 grados. Entonces el voltaje correspondería, pues ya que este fasor pues es un número complejo, ¿no? Correspondería a lo siguiente, pues 10 por raíz de 2 por el coseno de pi cuartos más I veces J veces, o sea, la unidad imaginaria. En este caso vamos a usar J para la unidad imaginaria, que estamos usando I para la corriente, pues para no confundir. Entonces vamos a usar más J veces el seno de pi cuartos, ¿no? Lo cual, pues como el coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos pues tienen el mismo valor,
es decir, pues son, si no me equivoco, 1 sobre raíz de 2 cada uno, o sea, son iguales. O si lo queremos ver así, pues raíz de 2 sobre 2. Entonces, pues aquí vamos a sustituir pues raíz de 1 sobre raíz de 2, acá 1 sobre raíz de 2, lo cual vamos a factorizar. Se va a dividir con este raíz de 2 que tenemos aquí multiplicando este 10 y simplemente nos va a quedar 10 por 1 más j. Entonces, esto es igual a 10 por 1 más j, o simplemente 10 más 10j. El cual pues va a corresponder al voltaje con el cual vamos a trabajar para pues para analizar el circuito. Entonces bien, pues en este caso pues de corriente alterna, ¿no? Entonces bien, vamos a calcular pues cada una de las impedancias. Como decíamos, es la impedancia de esta resistencia pues es simplemente la resistencia, es decir, son 3 ohms. La impedancia del inductor la podemos calcular mediante esta ecuación. Como decíamos, es proporcional a la frecuencia angular omega, la cual voy a escribir ahora la expresión por aquí. Eso es un A, un coseno de una frecuencia angular omega más un desfase epsilon. Entonces es proporcional a esta frecuencia angular omega y a la inductancia, pues naturalmente del inductor. Entonces aquí tenemos J por, vamos a obviar las unidades, pues como ya mencionaba antes, simplemente pues tenemos que obviamente que la impedancia pues tiene unidades de ohms, ¿no? Como pues en esta resistencia, ¿no? Ohms. Entonces aquí tenemos la frecuencia angular que son 100 por la inductancia que son 30 milifarados, lo cual recordemos que son 30 por 10 a la menos 3 henrios, perdón, que faradios, henrios. Estos son ohms. Este 100 podemos expresarlo como 10 a la 2. Entonces, pues al multiplicar este 10 a la 2 por este 10 a la menos 3, los exponentes van a sumar. Entonces vamos a tener 10 a la menos 1 multiplicado por 30, pues va a dar 3, ¿no? Simplemente. Entonces esto va a ser 3J ohms. Esta va a ser la impedancia del inductor. Ahora, la impedancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia angular y al valor de la capacitancia, pues naturalmente del capacitor. Es decir, pues es proporcional de esta forma. Aquí tenemos 1 sobre J, que es la unidad imaginaria, por la frecuencia angular, pues en este caso del voltaje, y también del valor de la capacitancia C, lo cual obviamente podemos reescribir por pues, propiedades de números complejos. Si multiplicamos y dividimos sobre J, es decir, pues si multiplicamos por este 1 algebraico, J sobre J, pues podemos expresarlo de la siguiente forma. Esto es J por J, pues es J cuadrado, que por definición es igual a menos 1. Entonces este J se va a quedar en el numerador, con lo cual esto podemos expresarlo como menos J sobre omega C. Y ya pues vamos a sustituir aquí los valores para obtener lo siguiente. Vamos a tener que pues tenemos menos J omega, pues vamos a ponerlo como, todos estos son ohms, ¿no? Una vez vamos a poner la unidad ahí. Tenemos 10 al cuadrado, ¿no? Que son 100 básicamente. Y la capacitancia, pues tenemos 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Pues 5 milifaradios. Entonces, pues como decíamos, este 5 pues se va a quedar ahí, por así decirlo, intacto. Entonces aquí tenemos que esto es menos J. Como decíamos, estos 10 se van a estar multiplicando. Vamos a sumar los exponentes, nos va a quedar a la menos 1. Entonces este 10 a la menos 1 que tenemos en el numerador, podemos subirlo al denominador con exponente positivo. Entonces vamos a tener 10 sobre 5, lo cual es 2. Es decir, que esto lo podemos escribir como menos 2J ohms, la cual es la impedancia de nuestro capacitor. Entonces ya conocemos cuáles son estos valores. Aquí tenemos la impedancia del inductor, pues encontramos que son 3J ohms. Y la impedancia del capacitor, pues menos 2J ohms. Bien, entonces para comenzar y analizar pues este circuito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un análisis de mallas sobre ese circuito. Pues en este caso, ¿no? Pues estas dos van a ser las mallas, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos esta, a la cual vamos a tener una corriente de malla, la cual pues es igual que esta I, entonces vamos a asignarle letra I aquí. Y esta otra corriente de malla, bueno, esta corriente I, vamos a decir que viene por aquí y se parte en dos, ¿no? Una va de este lado y otra va para abajo. Entonces yo voy a decir que pues voy a nombrar a esta I0, ¿no? Que corresponde a la corriente que pasa por esta parte del circuito I0.
Entonces eso es lo que vamos a usar para nuestro análisis de mallas, y pues vamos a encontrar sus valores, ¿no? Y con ello pues naturalmente los valores de los voltajes de cada uno de los elementos que tenemos aquí, ¿no? Ya que tenemos la expresión de que el voltaje entre dos nodos, por ejemplo, en esa resistencia el voltaje entre estos dos nodos va a ser igual a el voltaje entre estos dos nodos va a ser igual a la corriente que pasa por ahí, vamos a decirle I, por el valor de la impedancia Z, ¿no? Entonces obviamente de aquí podríamos despejar la impedancia si conocemos el voltaje y la corriente, pero en este caso pues lo que nos interesaría sería obtener este voltaje, dado que conocemos la impedancia, y vamos a hacer este método para conocer los valores de la corriente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar entonces este análisis de mallas para encontrar esos valores de la corriente que tenemos aquí, E y 0. Empezando por aquí, entonces tenemos el negativo de esta tensión, ¿no? Pues estamos yendo de menor a mayor potencial, y recordemos que esta fuente de tensión la estamos representando por un número complejo, es decir, el fasor que tenemos por acá, es decir, 10 por I más J. Estos son, por supuesto, son volts, ¿no? Entonces tenemos que restar ese voltaje. Entonces vamos a tener por aquí ecuación 1, vamos a tener menos 10 J, todo esto volts, pero vamos a obviar las unidades, ¿no? Estamos yendo por aquí, luego vamos por acá, tenemos entonces el voltaje, como decíamos aquí, es la corriente I por la impedancia, es decir, pues tenemos más 3 ohms, vamos a poner simplemente 3, y la corriente que pasa por acá es I, entonces más 3I, viniendo por acá, entonces tenemos, por acá pasa esta corriente I para acá abajo, pero esta corriente I0 va en sentido contrario, entonces vamos a tener que restarlas, con lo cual pues recordemos que esta impedancia vale 3J, entonces vamos a tener más 3J por, pues tenemos I menos I0, I menos I0, y pues es todo por esta malla, entonces esto es igual a 0. Vamos ahora a reescribir los términos. Vamos a reagrupar los términos que tengan pues I e I0. En este caso, aquí pues tenemos estos dos términos con I, entonces esto lo podemos reescribir, como sigue. Aquí tenemos 3 por 1 más J por I, ¿no? Pues dado que aquí, pues obviamente si distribuimos acá vamos a tener 3I más 3JI. Entonces, si factorizamos la I de aquí vamos a tener 3 más 3J. Factorizando el 3 vamos a tener 3 por 1 más J por I, ¿no? Entonces, bien, esos son los términos que incluyen a la I. Ahora, para I0 simplemente vamos a tener menos 3JI0. Menos 3J I0, y pues aquí ya no tenemos nada con I0, acá tampoco, entonces simplemente así. Luego esto lo vamos a igualar, sumando a ambos lados este término vamos a tener 10 más 10J, y esa va a ser la primera de nuestro sistema de ecuaciones. Luego vamos a aplicar pues la ley de Kirchhoff de voltaje, ahora sobre esta malla, con el objetivo de plantear pues la segunda ecuación de pues este método de análisis de mallas, ¿no? Es decir, por la ecuación 2 vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a empezar por aquí. Tenemos esta corriente que pues va hacia arriba en esta impedancia. Entonces vamos a tener que pues su impedancia, el valor es 3J. Entonces tenemos 3J por pues esta corriente I0 menos la que va en sentido contrario I. Tenemos I0 menos I. Luego por acá tenemos de mayor a menor potencial. Estamos reduciendo el potencial. Entonces pues simplemente vamos a sumar este voltaje que es 3J. No, es 3I, perdón. Más 3I. Es que aquí lo puse como J, pero en realidad es I, ¿no? Me equivoqué. No es la unidad imaginaria, es la corriente I. Bien, entonces, tenemos 3J por I0 menos I más 3I. Luego, viniendo por acá, tenemos esta corriente I0 que pasa por esta impedancia, que es de la impedancia del capacitor, que son menos 2J. Entonces, esa corriente I0 pasa por aquí, de forma que el voltaje por esta expresión viene siendo menos 2J, menos 2J, ¿no? Que es el valor de esta impedancia por el valor de la corriente que va a pasar por aquí, es decir, I0.
¿no? Y esto es igual a 0, por supuesto. Vamos a reacomodar los términos. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a distribuir aquí. Vamos a tener 3j por i0 menos 3j por i más 3i, perdón, menos 2ij por i0. Este término es semejante con este. En realidad se pueden restar para simplemente dar uno solo. Entonces aquí podemos poner bueno, 1 por j, pero es lo mismo que j por i0, ¿no? ji0, esto pues se va a restar, eso es igual a 0. Y por aquí pues podemos factorizar esta i, ¿no? De forma que vamos a tener lo siguiente. De igual forma como hicimos acá, vamos a factorizar este 3, ya que ambos términos pues lo contienen. Entonces 3 por 1 menos j por i. Para i0, entonces recordemos que solo nos quedó este término, entonces más j i0 igual a 0, la cual es la segunda de nuestras ecuaciones. Entonces ya tenemos las ecuaciones planteadas. Podemos usar un sistema, un software pues de resolución de ecuaciones específico de pues un Gauss-Jordan que incluya números complejos para resolver pues este sistema de ecuaciones. En nuestro caso ya tenemos el sistema resuelto y las corrientes nos dan el siguiente resultado. Un momento. Muy bien. Las corrientes resultan así. La corriente I resulta 1/3 más J amper. La corriente I0 resulta menos 2 más 4 J amper. Esos son los valores de nuestras corrientes. Y ahora vamos con esas corrientes vamos a conseguir pues, los valores de los voltajes pues de los elementos que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el voltaje de esta resistencia, el voltaje del inductor, el voltaje pues de la impedancia correspondiente al inductor y el voltaje de la impedancia correspondiente al capacitor. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, utilizando esta expresión que habíamos dicho antes, vamos a calcular pues los voltajes, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a marcar aquí algunos nodos, vamos a nombrarlos y pues vamos a decir el voltaje entre dichos nodos, ¿no? Por ejemplo, voy a marcar con un color diferente. Este va a ser el nodo A, acá va a estar el nodo B, acá está el nodo C y acá va a estar el nodo D. Entonces, bien, vamos a calcular el voltaje entre nodo A y nodo B. El voltaje entre nodo A y nodo B, es decir, voltaje AB, es igual, pues, decíamos, a la corriente por la impedancia. En este caso, la corriente I que nosotros pusimos que va en esta dirección es igual a la corriente de lazo que obtuvimos aquí, que es 1/3 más J amper. Entonces, vamos a usar este valor para esa corriente y pues obviamente el valor de la impedancia pues simplemente es el que tenemos acá, pues son 3 ohms, ¿no? Entonces tenemos, vamos a de una vez multiplicar las unidades y vamos a poner volts al final. Entonces vamos a poner 1/3 más J, que es la corriente, por la impedancia, que son 3 voltios. Entonces aquí pues si distribuimos vamos a tener pues 3 por 1/3 pues es simplemente 1, 3 por J pues 3J, ¿no? Entonces 1 más 3J volts. Ese es el voltaje de A a B. Luego el voltaje de B a C pues viene dado por 3 veces la corriente que pasa por acá, ¿no? Que es nuevamente la corriente I, que es esta. Entonces el voltaje de B a C viene dado por 3 veces esta corriente I, lo cual es lo siguiente. Pues de hecho, si se fijan, es la misma operación que estamos haciendo acá. Entonces simplemente pues es el mismo voltaje, ¿no? Es 1 más 3J. 1 más 3J volts. Luego el voltaje entre C y D. Bueno, primero que nada, el voltaje entre B y D es igual pues el voltaje que pasa por esta impedancia. En este caso pues nosotros estamos diciendo que
vamos a suponer que esta corriente va por acá abajo y pues pasa por la impedancia. Esa corriente pues va a venir dada por la resta de estas dos corrientes de lazo. Es decir, pues aquí vamos a tener I, ¿no? Pues en este caso pues por este lazo tenemos I0 en dirección contraria. Entonces esta corriente que tenemos que va en esta dirección va a ser la resta entre I e I0. Es decir, tenemos I menos I0 por el valor de la impedancia pues entre nodo B y D, que es en este caso pues la impedancia del inductor. Bien, entonces acá pues simplemente vamos a hacer la operación, vamos a restar, tenemos un tercio, vamos a poner las partes reales y las partes imaginarias juntas de una vez, vamos a tener un tercio que tenemos menos 2, pero con este negativo se hace positivo, entonces más 2, tenemos más, vamos a factorizar J, tenemos 1, correspondiente a esta I, acá pues estamos restándolo, entonces este 4 se convierte a menos 4, entonces simplemente tenemos menos 4 por J. Esto por supuesto son volts. Y a ver, este 2 lo podemos ver como 3 sobre 3, ¿no? Podemos verlo como esta multiplicación de 2 por 3 pues son 6. Este 2 podemos verlo como 6 tercios. Y ahora sí podemos sumarlo con este 1 tercio. Entonces 6 tercios más 1 tercio pues son 7 tercios. Y por acá tenemos pues 1 menos 4 son menos 3, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 3J. 7 tercios menos 3J volts es el voltaje entre los nodos B y D, es decir, estos dos nodos. Ahora bien, pues por último, el voltaje entre el nodo C y el nodo D, pues por esta expresión que tenemos acá, vendría dado por la corriente que pasa por por la impedancia correspondiente a este capacitor, es decir, I0 multiplicando por la impedancia pues correspondiente al capacitor, ¿no? Que pues es ZC, que su valor es de menos 2J. Bien, entonces, como decía, acá tenemos I0 por Z sub C, lo cual pues I0 habíamos calculado menos 2 más 4J, que vamos a multiplicar por esta impedancia, que son pues simplemente menos 2J. Por supuesto que acá tenemos volts. Y siguiendo acá abajo pues vamos a tener lo siguiente. Pues simplemente vamos a distribuir, en este caso pues menos 2 por menos 2J pues son 4J. Luego 4J por menos 2J vamos a tener menos 8J cuadrado, pero J cuadrado por definición es menos 1, entonces tenemos menos J cuadrado, lo cual es 1 simplemente. Entonces acá tenemos más 8, lo cual pues volts, lo tenemos aquí 8 más 4J volts. Bien, entonces con esos voltajes ya obtenidos, también conocemos las corrientes que pasan en este circuito, entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente pues en este circuito, para ver si lo que hemos hecho pues es correcto, ¿no? Entonces ya conociendo los voltajes, las corrientes, pues los valores de las impedancias pues no los necesitamos, vamos a borrar para bueno, más bien esas ecuaciones no las necesitamos, vamos a borrar aquí para aplicar aquí las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente para verificar pues que el circuito cumple con ellas y por lo tanto pues hemos resuelto adecuadamente, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje pues primero sobre esa trayectoria, ¿no? Podemos aplicarlo sobre esta trayectoria, luego sobre esta, que pues son los lazos que habíamos usado para resolver, y luego pues sobre toda esta trayectoria externa, por decirlo así. Vamos a aplicarlo primero pues en esa externa, ¿no? Empezando por aquí, vamos a hacerlo en ese sentido. Así en ese sentido, ¿no? Yendo a favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener por aquí. Aquí estamos yendo de menor a mayor potencial. Es decir, que tenemos que restar el potencial pues de este fasor, ¿no? Es decir, vamos a tener menos 10J. Vamos a ignorar las unidades nuevamente. Por acá tenemos vamos a sumar el voltaje de A a B, ¿no? Pues estamos yendo de nodo A a nodo B, entonces vamos a sumar ese voltaje, el cual pues es más 1 más 3J. Todo eso obviamente son volts, pero pues como digo, estamos obviando las unidades ahora. Luego pues por aquí tenemos
el voltaje entre B y C, el cual es este, igualmente vamos a sumarlo, que pues como es exactamente lo mismo que esto, pues simplemente vamos a multiplicar esto por 2, ¿no? Puesto que son en valor, son exactamente lo mismo, ¿no? Bien, luego por acá vamos a tener el voltaje de C a D, el cual pues obviamente calculamos que es este, y pues sumamos, ¿no? Más 8 más 4 J. Esto nos tiene que dar igual a 0. Vamos a ver si se cumple que esta suma nos da igual a 0. Entonces bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí menos 10J. Acá tenemos, vamos a distribuir, vamos a juntar todo esto, estos dos paréntesis vamos a juntarlos en un solo corchete. Entonces aquí vamos a distribuir, tenemos 2 más 6J más 8 más 4J. Esto pues son igual a menos 10J más, vamos ahora a hacer un paréntesis, este 2 pues parte real más parte imaginaria, en este caso tenemos 2 más 8, lo cual es 10, y tenemos 6J más 4J, lo cual es más 10J. Entonces pues para sumar simplemente retiramos el paréntesis y vemos que este menos 10 con este 10 pues se van a restar, y este menos 10J con este más 10J pues simplemente se van a restar, dando como resultado 0. Se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje para para esta trayectoria, ¿no? Pues podemos ahora continuar haciéndolo para cada una de estas trayectorias, pues para ver si se van a cumplir pues, leyes de Kirchhoff de voltaje, y pues podemos hacer eso. En este caso pues vamos a tener para acá, ¿no? Vamos a borrar un poco para hacer esta ley de Kirchhoff de voltaje ahora, que pues simplemente vamos a hacer esta externa, que hagamos hacer esta trayectoria externa, y vamos a hacer de esta interna simplemente pues bueno, vamos a hacerlo en ambas, vamos a hacerlo en todas las trayectorias que podamos ver. Entonces vamos a borrar. Bien, entonces aquí de igual forma pues ahora vamos a aplicarla, como digo, vamos a borrar un poco aquí, vamos a aplicarla en esa trayectoria. Igualmente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, entonces de igual forma tenemos aquí el negativo de este potencial, ¿no? de este voltaje, el cual pues igualmente viene siendo el negativo de este número complejo, que ya lo tenemos acá. Luego igualmente sumamos el potencial de A a B, pero solo una vez, es decir, quitamos este 2, porque este es el potencial, es el voltaje, perdón, entre A y B. Luego vamos a sumar, estamos yendo pues en este sentido, ahora sumamos el voltaje de B a C, de B a D, el cual lo obtuvimos y es este voltaje de B a D, lo cual es 7 tercios menos 3 J por B. Bien, entonces vamos a hacer eso. En vez de 8 más 4J, vamos a sumar 7 tercios menos 3J. Esto tenemos que ver que sea igual a 0. Entonces vamos a ver si realmente esto es igual a 0. Aunque creo que cometí un error en alguna parte, por lo menos en esta parte, ¿no? Para este voltaje. Pero bueno, ahorita verificamos. Creo que sí, tenemos un error. Definitivamente tenemos un error. Y el error radica en lo siguiente. Este voltaje pues es, como decíamos, es la diferencia entre estas dos corrientes multiplicado por esta impedancia. Pero pues aquí simplemente hicimos la resta de las corrientes, no multiplicamos por la impedancia. Entonces esto pues está mal hecho, ¿no? Está incorrecto. Realmente lo que habíamos calculado simplemente es la diferencia. Entonces vamos a volver a calcularla, no hay problema. Bueno, de hecho ahora tenemos, ¿no? Lo tenemos aquí escrito, lo cual es pues 7 tercios menos 3J. Y ahora multiplicamos por la impedancia pues correspondiente entre nodo B y nodo D, es decir, la impedancia de este inductor, que es 3J.
y esto nos da igual. Pues 7 tercios por 3j, pues simplemente nos da 7j. Y menos 3j por 3j nos da menos 9j cuadrado. Pero como j cuadrado es igual a menos 1, pues menos 3 menos 9j cuadrado es igual a más 9. Entonces tenemos más 9. Lo cual obviamente estos son volts. Y esos son 9 más 7j volts. Ahora sí, vamos a proceder a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Pues para comprobar, ¿no? que ahora sí está bien resuelto en definitiva, ¿no? Recordemos que en esta trayectoria externa nos había dado igual a 0 la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces pues vamos a volver a efectuarla, a ejecutarla pues ahora en esta trayectoria interna para ver si pues realmente nos da 0, ¿no? Entonces ahora simplemente vamos a sumar este voltaje, 9 más 7j voltios, y vamos a comprobar si esto realmente es igual a 0. Bueno, entonces aquí pues quitamos paréntesis, vamos a tener 1 más 9, lo cual va a ser 10, y luego 3j más 7j, lo cual va a ser 10j, lo cual por supuesto que pues van a restar a estos menos 10j, ¿no? Es decir, todo esto es igual a menos 10 más 10, y tenemos menos 10j más 10j, ¿no? Si lo encerramos en un paréntesis podemos expresarlo así, lo cual por supuesto pues se van a restar, y esto es igual a 0 efectivamente. Entonces hemos comprobado por leyes de Kirchhoff de voltaje pues estas dos trayectorias, y por ende pues esta también debe dar igual a 0, ¿no? Si lo aplicamos en esa trayectoria. Bien, con esto pues nos comprobamos que el circuito está analizado, está resuelto de forma correcta, y pues podemos aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente ahora sobre estos nodos, pero pues básicamente pues bueno, podemos obtener, básicamente es que pues van a dar correctas porque para calcular el voltaje entre este nodo y este nodo usamos pues la diferencia entre estas dos corrientes, ¿no? Entonces, si queremos calcular la corriente que pasa por estos nodos usando esta expresión con el voltaje, pues vamos a obtener pues la suma, la resta, ¿no? Y es evidente que si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente aquí o acá, pues es evidente que van a ser consistentes. Bien, entonces pues habiendo dado respuesta a este problema, ¿no? Pues encontramos todos los voltajes, lo analizamos por completo ese sistema, vamos a dejar expresados todos esos términos así en números complejos. Entonces bien, pues con eso podemos dar por concluido este problema, con eso terminamos, ¿no?